Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Practicantes de justicia para santidad en Dios. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, solo podemos ser santos expresando el amor de Dios en justicia a nuestro prójimo, por su ley, sus mandamientos. Escrito está en la carta de Pedro, capítulo 1, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 15 al 19 y del 23 al 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira qué enseñanza tan hermosa nos da hoy el Señor. Y es bueno que cada vez que Él nos hable, nosotros estemos con oídos bien despiertos y ojos bien abiertos, para que la enseñanza asimismo sea grabada en nuestro corazón. Dice aquí el apóstol Pedro, sabiendo, porque una vez escuches la palabra del Señor, Él ya te está dando a conocer su gracia, sus propósitos y los planes por los que te creó. Entonces dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, que quiere decir recobrados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de la vanidad que había en ti, porque el ser humano ante Dios es vano. Lo que hace la humanidad, lo que hace el hombre ante Dios, sin su gracia, no le va a servir para nada delante de Dios el día que el Señor le pida cuentas. Por eso esa forma de vivir está equivocada en la humanidad. Dice, la cual recibisteis, o sea, tomaste de vuestros padres, porque la palabra enseña que la maldición de los padres caerá sobre los hijos. Todo lo malo que hagamos nosotros en este mundo, eso es lo que reciben nuestros hijos por enseñanza. Nosotros somos maestros de nuestros hijos. De allí que las maldiciones generacionales nunca terminen, si no es que nos acercamos a la gracia de Dios. Escúchalo bien. Entonces dice, recibiste de vuestros padres, no, el Señor nos rescató no con cosas corruptibles, como oro o plata. Mira, Dios tiene el oro y la plata como corruptibles. Lo que para el mundo es un Dios y para el mundo es lo mejor, para Dios es corruptible, porque a través precisamente de la plata la gente se corrompe, se degenera. Hay soborno, ya no hay justicia, sino que compran la justicia. Escúchalo bien. Dice el Señor en la palabra que el amor
al dinero es la raíz de todos los males. De allí que el Señor diga que el oro y la plata sean corruptibles. Entonces dice que no fuimos rescatados con oro y con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada por expiación a nuestros pecados. Un Cristo que vivió sin mancha y sin contaminación, sin deshonra, sin impurezas, sin inmundicias y sin nada en lo inmoral. Entonces dice el Señor que siendo renacidos, porque hemos vuelto a nacer los que estamos en Cristo, no de simiente corruptible, no de semilla corrupta, porque la palabra de Dios es semilla, sino de incorruptible. Hemos nacido de Cristo, una persona honesta, honrada, por la palabra, porque Él es el verbo, por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Mira. Y es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Es la palabra que a través de este medio se anuncia cada día. Escúchalo bien. Entonces, por esa palabra dice que como aquel que os llamó es santo, porque Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todas las formas y el modo que tengamos para vivir. O sea que tenemos que buscar la pureza, tenemos que buscar la honestidad, lo que es noble, lo que es honesto, lo que es de buen nombre. Sigue diciendo el Señor, y si invocáis por Padre, porque es que todo el mundo invoca a Dios. Cuando se ven en la adversidad, cuando se ven en la angustia, cuando se ven en la aflicción, cuando se ven en la enfermedad, ahí sí se acuerdan de Dios para pedirle ayuda. Y es que el verdadero Padre del mundo es Dios, porque Él fue el que nos creó en el vientre de cada mujer. Entonces cuando la gente está muy dada a pedirle ayuda y socorro a Dios. Entonces dice, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción, sin consideración de personas, porque todos estamos en una misma condición delante de Dios, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor. O sea, apartémonos del mal, porque los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Cuando Dios castiga es porque hay un mal en nosotros. Conducidos en temor todo el tiempo. Escúchalo bien lo que dice el Señor. Es todo el tiempo, no es por ratos, de vuestra peregrinación en este paso por el mundo. Porque si tú eres un hombre de fe en Dios, sabes que no te vas a quedar aquí en este mundo, que Dios te tiene preparado un reino en donde vamos a ser parte de su familia, parte de su eternidad. Escrito está en 1 Corintios capítulo 1 del verso 26 al 31. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios redención, sabiduría, justificación, santificación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira qué palabra tan hermosa. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo, mirad, hermanos, porque los que conformamos la iglesia de Dios en Cristo, todos somos hermanos. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios por toda esperanza en el reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, la carrera y la profesión que tenemos en el Evangelio para alcanzar ese carácter de nuestro Padre. Dice que no sois muchos sabios en la carne. Mira, nosotros para el mundo somos los más malos y los más ignorantes. Pero nosotros sabemos que la sabiduría en la carne
está en los malos deseos de la carne. De allí que el Señor diga que son sabios para hacer el mal, pero no supieron hacer el bien. Esto es lo que le dice Dios a la ciencia humana, a la sabiduría humana. Dice, ni somos tampoco muchos nobles, no pertenecemos a la clase social alta. Ni muchos poderosos, no somos ricos con poder, que son los que prácticamente gobiernan y dominan el mundo y construyen sus mismas leyes. Sino, dice el Señor, que de lo necio, de lo ignorante que somos para el mundo, porque no somos preparados como son tan preparados la clase noble, dice, sino que de lo necio del mundo, de lo ignorante, escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos del mundo. Mira. Y lo vil del mundo, los que somos bajos y despreciables, y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, porque eso somos para el mundo, somos como desechables, despreciables, que muchas veces ni siquiera nos tienen en cuenta en sus decisiones, sino que ellos son los que determinan todo. Dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que ellos tienen como ciencia, como sabiduría, como tecnología. Mira, así que Dios va a deshacer ese mundo. De allí que no han tenido en cuenta a Dios, y por eso Él les habla de un fin y también de una condenación. Entonces Dios va a hacer todo esto, dice, a fin de que nadie se jacte, nadie se presuma por lo que es en su presencia. Vuelvo y te digo, porque lo que es el hombre en el mundo, lo que es la sabiduría en la carne, a Dios no le sirve, porque se sale de los propósitos de Dios. Entonces dice la palabra, mas por Él, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios redención. Cristo nos liberta del pecado. A la vez nos da sabiduría en el temor de Dios para que seamos obedientes. El temor a los juicios de Dios. Y allí es cuando verdaderamente aprendemos a ser justos, rectos y a la vez en esa justicia de la voluntad de Dios y de su ley somos santificados. Participamos de la santidad de Dios para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como dijo el Señor ayer, Él es el que hace todas las obras en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer, porque todo propósito de Dios, todo plan, todo proyecto con nosotros ya está hecho en Cristo Jesús. De allí la importancia de obedecer. Que el Señor te llene de gracia y en esa gracia mucho entendimiento, fe y bendiciones para ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.